Saludos cordiales, estimados estudiantes, te saluda tu profe Guille y bienvenidos a un tutorial más. El día de hoy vamos a ver qué son valores relativos, valores absolutos de un valor numérico. El objetivo de esta clase es que aprendas a identificar en la vida real dónde podemos ubicar estos valores absolutos y relativos y cómo podemos representarlos matemáticamente. Entonces, acompáñame en este tutorial. Cada vez que hablamos de valor, por lo general se nos viene a la mente costos monetarios o si tienes por ahí algún obsequio que te regaló algún familiar muy querido, bueno, dices tiene un valor sentimental muy grande. Entonces siempre se nos viene a la mente diferentes conceptos. Pero al hablar matemáticamente, al hablar del valor numérico, estamos hablando a la cantidad de unidades que representa un número o una cifra. Fíjate en el ejemplo, si tenemos aquí cierto número de manzanas, ¿verdad? Estamos hablando que el valor numérico del total de estas manzanas sería 6, pero si yo solamente escojo 3, entonces el valor estamos hablando de 3. Fíjate que estamos hablando de las unidades que representa, ¿verdad? Entonces a esto le vamos a llamar un valor numérico. Estos valores los podemos subdividir en dos, en valores absolutos y valores relativos. Un valor relativo nos está indicando la cantidad de desplazamiento de un número o de una cifra respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, si hablamos como un punto de referencia al día actual en el que estamos, y yo digo lo que pasó la semana pasada, como estoy hablando desde hoy hacia lo que sucedió antes, entonces, ¿voy a contar los días que han pasado? Sí, pero al escribirlo los voy a escribir como una cantidad negativa. ¿Por qué? Porque fue algo que sucedió antes. Pero si yo cuento desde el día en que estamos hasta después, vamos a suponer mi cumpleaños, que sea dentro de 5 días, entonces voy a contar estos 5 días, pero ahora van a ser positivos. ¿Por qué? Porque está por suceder o va hacia adelante, ¿verdad? Entonces, también podemos hablar de valores relativos cuando ubicamos un número o una cifra en algún orden específico dentro de una cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos uno, el 4523. Y aquí tenemos este número 3. Fíjate que esta cantidad, esta cifra, está representada por un número 4, un número 5, un número 2 y un número 3. Pero de acuerdo al orden en que yo ubique estos números, esta misma cantidad va a representar otro valor. Es decir, a esto le llamamos un valor relativo. Si tomamos como ejemplo uno de estos números, el que te presento aquí con rojo, estamos dándonos cuenta que si el 3 está ubicado al final, significan solamente 3 unidades. Pero si este mismo 3 lo ubicamos, fíjate, 1, 2 espacios hacia la izquierda, ahora hablamos de 300 unidades o 3 centenas. Fíjate que ya este número aquí tenía un valor relativo de 3, por acá ahora significa 300. Lo mismo si lo ubico más a la izquierda, entonces ahora tomará el valor de 3000 unidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que relativamente este mismo número, ¿verdad? Gráficamente se lo representa de esta forma, pero de acuerdo a la ubicación va a tomar diferente valor. Lo mismo con la cifra, si yo este 5 lo cambio, fíjate que ya me cambia la cantidad, ya no es ahora 4523, ahora es 5324. Bueno, esto yo sé que tú lo sabes, lo aprendiste en el grado anterior, pero ahora yo sé que con las vacaciones pueda que haya algo por allí que te estás olvidando y ahorita lo vamos a recordar. Para eso estamos aquí. Cuando hablamos de valores absolutos, estamos también hablando de valores numéricos. Y también podemos referirnos a valores positivos y negativos. Pero la diferencia es que al hablar de valores absolutos, estamos hablando de estos mismos números y estas mismas cantidades, pero van a ser positivas. Entonces, fíjate, mira la definición, que el valor absoluto de un número o de una cifra es la cantidad real que separa a este número desde cero en la recta real. Recuerda que todas las cantidades podemos ubicarlas en la recta real. Eso también lo aprendiste en grados anteriores. Aquí te presento una. La recta real, acuérdate que parte desde cero, ¿verdad? De cero hacia la derecha son positivos, de cero hacia la izquierda son negativos. Y si hablamos de dos semirectas reales que se intersectan entre sí, hablamos también de un plano cartesiano, ¿verdad?
Hacia arriba, recuerda que eran cantidades positivas y hacia abajo eran cantidades negativas. Esto porque tienes que realizar una pequeña actividad y va a servir recordar las coordenadas de un plano cartesiano. Entonces, fíjate que para representar un valor absoluto, vamos a utilizar estas dos barritas. Cuando veas cualquier expresión algebraica, cualquier cifra, cualquier número que está aquí encerradita entre dos barritas que son un poquito más grandes que el mismo número, estamos hablando de valores absolutos, ¿verdad? Y es la distancia real que recorre, ¿verdad?, este número desde 0 en la recta real, ¿verdad? Entonces, hablemos de este menos 7. Vamos a suponer que estamos hablando que mi cumpleaños fue hace 7 días. Entonces, yo lo puedo representar matemáticamente como un menos 7. Y el valor relativo de esta fecha que ya pasó viene a ser menos 7 porque sucedió hace 7 días. Pero si yo estoy hablando del valor absoluto, entonces alguien me pregunta cuántos días pasó de tu cumpleaños. Yo digo 7. ¿Por qué? Porque es la distancia real que hay entre 0 hasta el día en que estamos hablando. Fíjate que si yo cuento desde 0 hasta 7, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, estos valores los vamos a representar como positivos. Aquí que nosotros vemos el siguiente ejemplo, que aquí tengo en cambio ahora 5. Fíjate que si alguien, vamos a suponer que ahora tu cumpleaños sea después de 5 días. Entonces, yo te pregunto, ¿tu cumpleaños cuándo va a ser? Tú me dices, faltan 5 días. Como faltan 5 días, lo podemos ubicar en la recta real como un más 5. No lo podemos ubicar como un menos 5 porque tomamos en cuenta el punto de referencia que es 0. Y como va hacia la derecha, van a ser positivos. Entonces, podemos resumir lo siguiente, que el valor absoluto de un número o de una cifra es su mismo número, pero positivo. Acuérdate del ejemplo que te puse de los cumpleaños. Si hablamos que fue hace 5 días atrás, lo puedo escribir como un menos 5, pero si me preguntan el valor absoluto va a ser ese mismo número, es decir, 5, pero positivo. Mientras que si va hacia la derecha en la recta real, va a ser igual el mismo número, pero positivo. Entonces, para que te quede un poquito claro. Por aquí también tenemos varios ejemplos. Fíjate, el valor absoluto de 3 sigue siendo 3, pero el valor absoluto de menos 3 también es igual a 3. ¿Por qué? Recuerda que el valor absoluto de cualquier número o de cualquier cifra es este mismo número o esta misma cifra, pero positivo. ¿Listo? Aquí también tenemos una recta numérica donde vemos dos autos, uno que va hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Entonces, facilito, ¿verdad? Aquí tenemos más ejemplos de la vida real, ¿verdad? Porque ese era el objetivo de la clase, que aprendas a poder diferenciar cómo escribir un número en valor absoluto y en valor relativo, y también cómo puedes encontrar estos números en la vida real. Por ejemplo, si tomas como referencia un parque, vamos a suponer que te vas a la casa de Camilo y a la casa de Sara, pero la casa de Camilo, si tomo como referencia el parque, yo digo que está a 3 cuadras después del parque. Es decir, voy a pasar 1, 2, 3. Como es 3, yo voy a escribir el 3, ¿verdad? Como valor relativo, porque es hacia la derecha. Pero como valor absoluto también voy a escribir 3. ¿Por qué? Porque me desplacé 3 cuadras hacia adelante o hacia la derecha. Bien. Pero mientras que voy a la casa de Camilo, como tomo de referencia el parque, entonces yo digo, para ir a la casa de Camilo yo tengo que irme 3 cuadras hacia atrás del parque. Entonces, como tomé de punto de referencia hacia adelante y hacia atrás lo voy a representar como una cantidad negativa. Entonces yo digo, me voy a desplazar 1, 2, también 3 cuadras. El valor relativo va a ser menos 3, pero el valor absoluto va a ser 3, porque recuerda que el valor absoluto es el mismo número, pero positivo. Acuérdate siempre de eso. Si tú te acuerdas ahorita y te acuerdas con las edades, nunca te vas a olvidar. Aquí tenemos más ejemplos reales. Fíjate que ahora, aquí hablábamos del plano cartesiano, de las coordenadas cartesianas. Fíjate que aquí tenemos el ejemplo de una montaña. Si yo la escalo, voy a escalar 2000 metros. Pero también tengo acá una fosa marina que si yo me desplazo en un marino, voy también a desplazarme 2000 metros. Fíjate que los dos son 2000, pero mira, la montaña es positiva y por acá, hacia abajo del mar, es negativo. Esto es los valores relativos.
Pero si hablamos de valores absolutos, entonces nos vamos a referir que de la montaña hay, desde el suelo a la montaña, tomando como referencia el nivel del mar o el nivel del agua, hay 2000 metros, por lo tanto van a ser positivos. Pero si me desplazo desde el nivel del agua hacia el fondo del mar, también hay 2000 metros. Entonces el valor absoluto de este desplazamiento también va a ser positivo porque es una distancia real que estoy yo haciendo al sumergirme en el agua, ¿verdad? Acá tenemos otro ejemplo. Fíjate, ¿y el nivel del agua qué valor tenía? Acá tenemos otro ejemplo. Tenemos un barquito, ¿verdad? Que está a nivel del mar. Entonces, como tenemos como referencia el nivel del mar, siempre el lugar, el punto que tenemos de referencia toma un valor de 0. Cuando hablamos en la recta real, si hablamos de años, también, si yo digo años hacia atrás, es decir, de 0 hacia atrás, hacia la izquierda, negativo, ¿verdad? Si digo años después, hacia adelante, positivo. Lo mismo trabajamos aquí. El barquito, como está al nivel del mar, entonces este toma un valor de 0. Si yo tuviera que ubicar el valor absoluto de este barco, sería 0. Y si tendría que ubicar el valor relativo de este mismo barco, también sería 0, porque acuérdate que 0 no tiene ni positivo ni negativo. Es el único número que se lo considera un número que es prácticamente neutro, que no tiene signo, ¿verdad? Hablamos del helicóptero, ¿verdad? Se desplaza hacia arriba, muy parecido al de la montaña. Como va hacia arriba, ¿verdad? Entonces estamos hablando que hay una distancia y va a ser positiva. El valor relativo de la distancia desde donde está el barco hasta el helicóptero va a ser positivo y el valor absoluto también. ¿Por qué? Porque se está desplazando hacia arriba. Mientras que la distancia que hay desde el barco hacia el submarino, el valor relativo va a ser negativo porque se sumerge y hacia abajo, acuérdate que en el plano cartesiano es negativo. La cantidad que se haya desplazado en pies, en metros, en kilómetros va a ser negativa. Pero si queremos expresar el valor absoluto, va a ser el mismo número, pero positivo. La actividad es sumamente muy sencilla. No olvides de ubicar tu nombre y el paralelo y también de hacer firmar de tu representante. Vas a completar, acuérdate que son actividades de diagnóstico, vas a completar la tabla siguiendo el ejemplo. Y aquí te puse varias situaciones. Por ejemplo, dice, hace 4 días llegó mi hermano de viaje. Si hablamos de un punto de referencia, si digo hace 4 días, estoy hablando de el día 0, es decir, de hoy en día. Hoy corresponde al día 0. Hace 4 días, entonces el valor relativo va a ser negativo, es decir, menos 4. Pero si hablamos de valores absolutos, vamos a poner este menos 4 entre dos barritas, que significa el valor absoluto de menos 4, y el valor absoluto de menos 4 va a ser 4. ¿Por qué? Porque el valor absoluto de cualquier número va a ser el mismo número, pero positivo. Fíjate en eso. Por acá tengo otro ejemplo. Yo digo, tengo $20. Como los tengo, son cantidades positivas, porque los tengo, ¿verdad? Entonces, el valor relativo de este valor, valga la redundancia, es decir, de $20, va a ser 20, pero positivo. Su valor relativo aquí es positivo. ¿Por qué? Porque es un dinero que lo tengo. Al representarlo como valor absoluto, voy a poner este mismo 20 entre dos barritas. Y el valor absoluto de 20 sigue siendo 20. Recuerda, acá, otra vez, el valor absoluto de menos 4 es 4 y el valor absoluto de 20 es 20. ¿Y por qué? Porque el valor absoluto de cualquier número sigue siendo el mismo número, pero positivo. Entonces, aquí te pongo otro ejemplo muy parecido al que vimos. Si tienes alguna duda, retrocede el video, vuelve a revisar algún detallito que se te pase por alto en la primera vez. Lo importante es que puedas, ahora sí, tener un poquito más claro de qué es un valor absoluto y qué es un valor relativo y que puedas identificarlo en la vida real. Espero que el video te haya servido de gran ayuda y que hayas podido recordar aquellos conocimientos del año pasado. Y si no los viste, bueno, pues qué bueno que ahora los estés viendo. Si el video te gustó, compártelo con tus compañeritos y nos vemos en un próximo tutorial. Chao.